Hola, muy buenas noches a todos. Es un gusto saludarlos de nuevo, a los que estuvieron la última sesión y a quienes no tuvimos la oportunidad de saludarnos por las restricciones del sistema. Bienvenidos, es un gusto. Mi nombre es Ronnie Aguilar. He calculado más o menos el tiempo en que me ha llevado a aceptarlos a ustedes en la sesión y sigo haciéndolo. Ya tenemos a 214 personas. Y más o menos nos está llevando como 10 minutos. La clase, entiendo yo, empieza a las 7 de la noche. Para que nos vayamos o que para que aprovechemos mejor el tiempo, deberíamos de iniciarla lo más tarde a las 7:05. Hay hay una metodología que tenemos que usar. Primero, para que entendamos, algunos de ustedes no pudieron ingresar en la sesión pasada porque me había dado la universidad la cuenta como profesor que está limitada y solo nos acepta 100 miembros en esta sesión. Sin embargo, pues yo he adquirido este nuevo dominio con esta cuenta que nos permitirá tener hasta 500 personas. Entiendo, somos 200 y pico. Así es que con esta nueva plataforma nosotros no vamos a tener inconvenientes. Bien, entonces lo primero que necesito es robarles 2 minutos de su tiempo para que David Martínez, que es el auxiliar nombrado, se comunique. ¿Estás aquí adentro, David? ¿Ya? Sí, Lick, acá Ok. estoy adentro. La idea es que David Martínez se presente con ustedes. Él me ha pedido unos minutos como auxiliar de la cátedra para que le conozcan también. Adelante, por favor. Muchas gracias, licenciado. Muy buenas noches, compañeros. Eh, Como bien lo decía, licenciado Ronnie, mi nombre es David Martínez y es un honor ser su auxiliar, Lick. En esta ocasión, Junta Directiva me ha nombrado como su auxiliar de cátedra. Me pongo a la disposición no solamente suya, sino de todos los compañeros que están acá en esta sección. Pues cualquier inconveniente, yo he notado que se satura el licenciado demasiado, eh, por ejemplo, en estas secciones que son bien requeridas. Entonces, para que el licenciado no tenga toda esa carga, fue que nos nombraron a nosotros los auxiliares. Entonces, para que ustedes no estén ahí llenándole la bandeja de chat al licenciado, puede haber un filtro conmigo. Ya después me comunico con él y le damos solución a cualquier duda o inconveniente que pueda surgir en el curso. Entonces, eh, nada más eso, licenciado, mucho gusto y ahí estamos a la orden. Muchas gracias, David. Así es. Gracias por el apoyo que nos brindar en estas sesiones. Entonces, lo primero que quiero conversar con ustedes es pues nuestra metodología para el uso de nuestras plataformas tecnológicas. Ya les había iniciado diciendo, es un gusto saludarlos a mis alumnos, a los que ya habían sido mis alumnos que me están saludando aquí. Ya reconocí bastantes nombres que los he tenido en otras ocasiones. Entonces, bien, algunos que ya me conocen ya saben cuál es la metodología para el uso de estas plataformas, pero se las voy a decir para aquellos que no hemos tenido la oportunidad de conocernos. La idea es que, como mencionaba, tengo esta cuenta que ha sido adquirida por mi persona para tenerlos a todos en esta sesión. Lo primero que vamos a hacer es que yo les voy a enviar
una invitación a su correo electrónico para que acepten una cita en el calendario de su cuenta de Gmail, que es la cuenta que ustedes han registrado en el formulario que está en el tablón de Classroom. Y la idea es que con esos datos registrados yo pueda hacer el grupo de Facebook, el grupo de WhatsApp y hacer el envío de la cita en el calendario de su cuenta de correo electrónico, de manera que eso nos permita o les permita a ustedes tener el ingreso a estas sesiones sin ningún inconveniente, sin que los tenga que aceptar y, por supuesto, sin generar interrupción en el hilo de la clase. Yo, ustedes ya lo he mencionado, ya me conocen, no le pongo atención a su asistencia, no le pongo atención a su llegada temprano o tarde. Esta es una situación que les corresponde a ustedes como futuros profesionales, como estudiantes universitarios, y en todo caso, aquellos que por algún compromiso laboral, por alguna emergencia familiar o por alguna situación que se les presente no puedan estar en la sesión, en el grupo de Facebook vamos a colgar los videos para que ustedes los puedan ver sin que mermen, digamos, el uso de sus datos en el teléfono o en el internet, para que sea así más sencillo. Estos son grupos, como mencioné, que van a ser creados por mí y que solo van a estar o solo van a ser integrados por las personas que están registradas. Esto me va a servir a mí, todo esto, para tener control de que la información va dirigida a las personas adecuadas. Uno, y dos, para poder tener nuestras sesiones sin interrupción. Ustedes no lo escuchan, no lo ven, pero de este lado, del lado de mi cuenta, cada solicitud de acceso hace un ruido y evidentemente me tapa la pantalla. Entonces, al estarlo haciendo, me genera un inconveniente. Esto, por supuesto, se puede evitar simple y sencillamente con la aceptación de esas de las invitaciones o de los en las agendas que yo les voy a enviar. Eso, pues, obviamente evitamos ese problema. Cualquier duda que ustedes tengan, cualquier inconveniente, por favor, me pueden escribir al WhatsApp, sobre todo si es un tema muy personal, que lo hagamos directamente a mi persona y no en el grupo. Ya conversaré sobre las reglas de grupo. Entonces me escriben, yo no recibo llamadas ni de WhatsApp ni de el teléfono, por razones de índole profesional, por cuestiones de tiempo y por cuestiones de seguridad de ambos. Prefiero que sean a través de un chat que yo voy a resguardar para que no haya inconveniente alguno y ustedes puedan estar seguros de que las comunicaciones son seguras con mi persona y de que no hay nada en mi escondido. Las comunicaciones se van a estar ahí hasta 6 meses después de que terminemos la cátedra. En todo caso, por supuesto, la invitación es a que cualquier inconveniente, cualquier duda se aboquen y yo trataré de responderle antes de cumplir el máximo me ha tardado 48 horas, que a veces depende de mis ocupaciones, poderles contestar. Pero en todo caso, si yo lo puedo hacer más rápido, lo haré. Siéntanse en todo caso en esa tranquilidad de poder escribirme sin ningún inconveniente. En el grupo WhatsApp, por favor, evitemos lo principal es
el envío de mensajes ofensivos o que ofendan a las personas o a la dignidad de las personas, sean hombres, mujeres o de cualquier otra índole que pueda lastimar o vulnerar a cualquiera de sus compañeros. Que lo utilicemos de acuerdo a las reglas que les he impuesto, con un horario en específico, mandando información específicamente del grupo o cuestionando asuntos generales del curso. Si tienen una duda individual, lo correcto es que se aboquen a algunos de ustedes lo han hecho de forma directa. Dicho esto, de los usos y de la metodología, pues la idea es que con esas dudas y con esa retroalimentación que yo voy obteniendo de ustedes, vamos a ir construyendo las opciones o los lineamientos de nuestras sesiones. Es decir, aquellas cosas en donde nos sentimos más débiles, pues les vamos a profundizar, y aquellas en donde vamos más estamos más laxos, pues ya no tendremos ningún problema. ¿Alguna duda respecto a lo que he mencionado? No, ninguna. De momento no, Lick. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Espero que sea así. Sí. Sí, en esta solo estaba probando el tema de la transcripción. Alguien preguntó ahí, Marcos Andrés Higueros, que solo se está transcribiendo y no grabando. Es correcto. Tal y como lo acaba de hacer nuestro compañero, lo ideal es que cuando tengamos una duda levantemos la mano. Alguien levantó la mano, pero ya no vi quién fue. Para que sea en orden. A veces algunas cosas que veamos van a generar más dudas y en muchas personas, entonces para mantener el orden lo vamos a hacer de acuerdo a la prioridad que nos otorga la plataforma, y aquí los ordena en cuanto a quien haya levantado la mano primero. Bien, entonces yo les voy a estar enviando, como la licencia está recién comprada, creo que hay 15 días después de la compra en donde todavía no me deja hacer todas las invitaciones. Afortunadamente ya podemos estar todos. Pero les rogaría que mientras no tengamos la invitación en nuestro correo, en nuestro calendario de Google, entonces lo hagamos o tratemos de estar presentes desde muy temprano para no interrumpir la sesión. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo aceptar la sesión en el calendario? Ok, entiendo que todos sean así. Les ruego, por favor, que lo hagan porque la idea es que esa aceptación en el calendario nos permita ingresar, acceder a las sesiones sin generar interrupción. Hacia adelante, Lilian, por favor. Licenciado, buenas noches. Buenas ¿Usted noches. me podría explicar cómo aceptar la clase? Es que yo sí no sé. Gracias. Ok, claro que sí, Lilian. Vamos a aceptar. Permíteme un momento. Voy a compartir aquí con ustedes
Cuando ustedes entran a su navegador en Google, van a encontrar que aquí en la esquina superior derecha, Lilian les identifica una cuenta. Si ustedes ven aquí, yo tengo 2 cuentas registradas. Entonces tienen que verificar que sea su cuenta la correcta. Si solo tienen una, no hay problema. Entonces, en el caso del calendario, las aplicaciones que usa Google son estas que están acá en estos 9 puntitos. Y aquí vas a encontrar tus configuraciones de la cuenta, el correo electrónico, el Drive, la ofimática, está Meet y aquí está el calendario. Cuando ingresas al calendario, te aparece pues obviamente un calendario, tu agenda, y en ellas vas a encontrar que se te invitó a esta sesión que dice clase magistral, y entonces tú le das clic y las aceptas. Es aceptar a todas, y con ello se va a quedar aceptado aquí. La forma de identificar si las has aceptado o no es que cuando no han sido aceptadas aparecen solo con una línea perimetral, solo con una línea alrededor. Cuando ya les diste clic y las aceptaste, que tiene que ser aquí, entonces ya te van a aparecer rellenas. Entonces, en este caso, es la forma más sencilla. Adicionalmente, te va a aparecer un correo electrónico en el que pues aquí me aparecen las suyas aceptadas, pues a los que ya les llegó, en el que te va a señalar o te va a establecer, te va a aparecer que te he enviado la invitación y ahí te va a dar la oportunidad de aceptarla. Esas son las 2 fórmulas para aceptar la cita en el calendario, Lilian, con la idea de que eso te permite, pues se vincula toda la ofimática, entonces te permite ingresar sin estar generando la solicitud. Entras y sales las veces que quieras, si se te cae el internet, puedes volver a entrar, etcétera, etcétera. De todos modos, Lilian, Muchas gracias, licenciado. me puedes escribir y con mucho gusto. La invitación... Muchas gracias, licenciado. Con mucho gusto, Lilian. Te agradezco la pregunta. Entonces, no las he enviado a todos porque no me permitió mandar más que a 100 personas. En cuanto me lo permita, eso de las 100 personas es porque Google nos da 15 días de gracia en la licencia. O sea, nos da de gratis 15 días, entonces ahí está restringida, entonces tengo que esperar a que terminen esos 15 días para poder enviar las demás. Pero cuando ya las tengamos, pues ya haremos todo este mecanismo, que por favor les pediré a ustedes que me ayuden. Yo les estaré insistiendo en su momento. Es importante que tengamos y sigamos estas reglas, que cuando llenemos los datos que les pido, los llenemos con el cuidado necesario. Cuando todo es electrónico, no hay posibilidades de hacerlos de forma subjetiva. Si yo les pongo que mi correo es Ronnie Aguilar con 2 Ns, pero en realidad es con una N,
todas las invitaciones que me manden a mí, pues me las van a rechazar. Entonces tengo que ser muy cuidadoso porque ya hubo algunas personas que me pusieron mal la cuenta de su correo electrónico. Eso es en cosas que me pude haber dado cuenta, que son muy obvias, como por ejemplo, que pusieron Gail o Yam en vez de Gmail o Mail sin la G o con un espacio, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas nos genera problemas también. Otros que me pusieron mal su número de carnet, pues me pusieron mal escrito su nombre, que yo me he dado la tarea de corregir, pero que debemos de ser más cuidadosos con eso, sobre todo porque pues nosotros como futuros abogados vamos a entrar ya a una era en la que vamos a ejercer la profesión de la mano de la tecnología. Voy a detener esta grabación porque esta no tenía mucho sentido y lo voy a volver a iniciar. Vamos a ver, ¿cómo se sienten ustedes con su derecho procesal penal 1? ¿Qué? La verdad, ¿Sí? ¿puedo opinar? Mal. O sea, las clases que recibí en Derecho Procesal 1 fueron la mitad de quejas de que no le funcionaba el internet, porque a diferencia de usted, el catedrático que nos dio anteriormente no se preocupó. Entonces, Okay. la verdad, yo me siento mal, triste y decepcionada del primer curso, pero no sé lo que... Buenas noches, Rick. Concuerdo con Dulce. La verdad, estuvimos en la misma sección y sí fue una experiencia bastante decepcionante. Quisiera tener una palabra más fuerte, pero no la tengo, la verdad, es pésimo. La mitad de la clase era que se le entrecortaba y la otra mitad era no los escucho jóvenes, no los escucho jóvenes, no sé qué dice. Y así fue toda la clase. Entonces, lamentable. Sí, licenciado. Nosotros Yo también. comparto la opinión de los compañeros, porque déjeme contarle que el licenciado que nos dio la clase, pues tenía un cargo importante en el gobierno, relator de algo decía, y eso le impedía asistir a clases y siempre era excusas y decía no se preocupen, excusas y excusas, y en realidad pocas clases, licenciado. Sí, licenciado, fíjese que así como yo también, mi licenciado que me dio Derecho Procesal, solo lo vi una vez y fue la última clase que al final lo conocimos y realmente nunca estuvo en todo el semestre. Ok. Muchas gracias por esa retroalimentación. Para mí es muy importante porque eso nos da la idea de dónde partir, ¿verdad? Y esto no es con el afán de señalar a nadie, pero sí por lo menos para entender. Sí, por favor. Link, fíjese que yo comparto, a pesar de que estuvimos en distintas clases o secciones, tenemos ese común denominador, porque yo al licenciado que nos dio clase nunca le vi el rostro y a veces decía, tal persona lea, por favor, y de pronto no podía hacerlo y decía, bueno, vamos a esperar a que la persona lea, y ahí mataba el tiempo. Y si alguien le decía, perdón, Eli, estoy en camino, entonces no se le iba el nombre. ¿En cuánto tiempo llega a su casa? En 10 minutos. Y si estaba entre el lapso del tiempo, decía, a ver, fulano de tal, después de 10 minutos, lea por favor el artículo. Y mataba el tiempo. Bueno, que lo lamento de verdad, porque creo que sí es importante que nosotros, pues, como estudiantes de la facultad, obtengamos los conocimientos básicos necesarios para enfrentarnos a este mundo tan competitivo, sobre todo nosotros los abogados que hoy por hoy ya hacemos más de 30,000 colegas. Me imagino que cuando ustedes estén, pues serán más. Yo les invito a que primero nos colaboremos mutuamente para poder sanar ese problema y que ustedes al final del curso puedan tener los conocimientos necesarios para entender y enriquecer su bagaje como abogados en este tema. Mi compromiso es hacerlo. Lo que les rogaría entonces es que tratemos
de utilizar bastante bien, eficiente el tiempo de nuestras sesiones con la idea de poder pues atender esa necesidad. Esa necesidad que, como les digo, pues resulta vital, además de preocupante, pues por lo que ustedes han señalado. Yo, pues obviamente no voy a señalar, no voy a hacer ningún pronunciamiento, pero sí quería recibir de ustedes esa, como les decía, esa noción para poder irnos guiando. Entonces vamos a tratar entonces no de iniciar, entiendo que ustedes la clase anterior la terminan a las 7 de la noche y esta empieza a las 7 de la noche, sin mucho tiempo de holgura. Normalmente yo dejaba unos 10 minutos, pero si ustedes me lo permiten y hacemos el esfuerzo todos, trataremos de iniciar a las 7:05, porque puede hacer que ahorita te doy la palabra, para que pueda hacer que nuestras sesiones duren un poquito más de las 8, lo que a mí no mucho me gusta, porque no quiero interrumpir ni sus actividades familiares ni sociales. Entonces, tratar de hacerlo lo más apegado al horario. Sí, adelante, María Fernanda, por favor. Buenas noches, licenciado. No sé si me escucha. Sí, sí te escucho. Y compañeros. Solo para contrastar un poco los comentarios de mis compañeros, yo solamente le quería comentar que yo estuve con otro licenciado, que ese licenciado sí se daba la tarea de dar bien su clase. Más o menos empezaba a las 7:05, y sí daba clases hasta las 8:30, 8:40 a veces. Pero él sí se dedicó bastante con nosotros. Creo que yo estaba, perdón, estaba como en la sección B, creo, o A. Y sí, la verdad es que él nos preparó bastante bien. Todo su curso estuvo muy, muy bueno. Qué bueno. Esa es una buena noticia y lamentamos que haya un diferenciador tan importante entre unas y otras secciones. Sin embargo, te pediremos a ti, María Fernanda, y a los compañeros que han estado en estas secciones bien nutridos de conocimiento, que nos acuerpen, que nos apoyen en esta proeza que es tratar de equiparar el conocimiento con los otros compañeros de otras secciones. Sí, Nelson, adelante. Sí, a nosotros en la jornada vespertina y sí a muchos, si no estoy mal, llegamos hasta en el artículo, los recursos, ya sería el artículo 453 del Código Procesal, porque además de las clases que decimos, muchos de los compañeros optamos por recibir clases de, y con mucho gusto se auxiliar a que nosotros realizamos clases, pues, y con avanzamos demasiado. Ok. Muchas gracias por tu aporte, Nelson. Bien. ¿Alguien más? Sí, adelante, Mirna, Dulce. Yo por mi parte solo quisiera preguntarle si podría recomendarme algún libro con el que yo crea que puedo aprender, porque por lo menos por mi parte, yo con una leída y guía ya me voy, yo sí me conozco. Pero con este licenciado sí no tuvimos esa oportunidad de que nos dijera, aunque sea una guía doctrinaria para seguir nosotros y guiarnos. Entonces, si pudiera recomendarnos algo, por mi parte, yo creo que con mi grupo de estudio podríamos complementarnos en eso, pero no sé. Ok, vamos a procurar tener algún texto de referencia que nos sirva para eso. Sí, adelante, Leonel. Profesor, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, disculpe. Sí, te escucho. Fíjese que yo estaba viendo el contenido de lo que es el programa de estudio de Derecho Procesal 1, y realmente muchas veces uno interpreta mal la situación tal vez del que está dando la cátedra. Pero lo que pasa es que viene bastante, yo creo que así lo ponen, me imagino yo desde la facultad, viene bastante, no es muy extenso, sino que es bastante escueto. Lo único que donde van los títulos, pues ahí se desarrollan diferentes actividades, ¿verdad? De las que nosotros tenemos que ir estudiando.
Pero yo sí lo vi y sí lo vi bastante, como bastante flojito el programa de estudio. No era cuestión de los licenciados muchas veces, sino que venía bastante, si usted lo ha visto, ese viene bastante como pequeño, no trae mucho contenido, no es muy Correcto. extenso. De hecho, obviamente, yo sí lo comparo con lo que me correspondió estudiar a mí, pues que es la referencia que yo tengo, y ya fue hace muchos años, por lo que podrán notar en la pantalla. Pues obviamente hay una diferencia abismal, ¿no? Y a veces esa es la referencia que uno tiene. Pero yo primero les reitero que yo no quiero señalar a ningún catedrático, gracias a Dios no hemos mencionado ningún nombre, solo hemos señalado si hay algunas falencias, pero creo que sí es importante tener ciertos elementos. Yo precisamente en tiempos recientes he estado peleando una circunstancia en tribunales y es una excepción por falta de acción en una querella que se me ha que es pues, en la que estamos colaborando. Y en esta, digamos, hay elementos doctrinarios importantes que si no las tenemos de base, cuando hacemos esa lucha, cuando hacemos esa práctica profesional, pues no la llegamos a comprender. Por eso es importante partir de esos elementos básicos que a veces esa parte que está sencilla es la que que a veces se nos queda, pero yo creo que tampoco genera ningún inconveniente si vamos haciendo un repaso de ideas y de conceptos para dejarlos bien sustentados y así homogeneizamos los criterios que tenemos en nuestra sección. Y aquí, como todo proceso, yo creo que es importante entender, entiendo ustedes por el año y el semestre en que estarán llevando ya derecho procesal civil, ¿verdad? Correcto. Sí, así es. Sí, licenciado, es el Ya primer. empezamos con procesal civil. Ok, entonces eso sí nos da un concepto ya, se ya tienen el concepto claro que es un proceso, ¿no? Entonces, en el caso del proceso penal, y aquí es donde van a ir empezando a ver pues las diferencias entre una cosa y la otra. ¿Qué hace que inicie un proceso penal? ¿Cuál es el germen de un proceso penal? ¿Alguien tiene la noción de por dónde empezar? La denuncia. Una denuncia, una querella. Los actos introductorios. Levantemos la mano. La violación de un derecho. Exactamente. Aunque no es exactamente la violación de un derecho, porque eso ya es una declaración, que no vi quién lo dijo. Dulce. Cometer un delito. Sí, pero no es exactamente la comisión de un delito, porque no podemos estar seguros de que hay una comisión delictiva. Lo que hay es un hecho no flagrante, porque es flagrante es porque sí, ahí lo está mal, pero es un hecho que tiene un hecho jurídico que se reviste de una apariencia delictiva. ¿Ah? Eso es lo que provoca el nacimiento del proceso penal. ¿Por qué digo que solo reviste la apariencia? Porque no necesariamente tiene que haber delito, porque no necesariamente yo tengo que estar seguro de que hay un delito. Que lo va a decidir es el juez mediante el análisis que se haga de los elementos de prueba que se puedan sustanciar de las investigaciones, y en ese momento podremos determinar que existe o no existe un delito. Entonces, con la simple sospecha o con el simple acaecimiento de un hecho que aparentemente sea delito, ¿verdad? Es decir,
no tiene que estar, no tenemos que tener al fallecido, no tenemos que tener, tiene que haber una apariencia de que se cometió un delito. Muchas veces nosotros nos orientamos en el derecho penal a pensar en aquellos delitos más sencillos, más fáciles de digerir, que son los delitos contra la vida, los delitos contra el patrimonio, pero hay cosas que van bastante más allá. Por ejemplo, los delitos que yo les mencionaba el primer día, que están relacionados con las entidades mercantiles, que están relacionados con la propiedad intelectual, que tienen que ver con más allá, o que nos hacen tener que integrar y tener conocimientos de otras ramas del derecho. Que eso pues ya poco a poco iremos. Pero vamos a ver. En la antigüedad, el individuo que resentía un daño, pues ejercía una especie de acción penal, ¿no? Ese tiempo en donde existía la venganza privada, cuando el hombre se defendía por sí mismo sus derechos, ¿no? La ley del talón. Tal pena cual delito, ¿no? Esto, pues, es lo que quiere decir la palabra talión. Es decir, alma por alma, ojo por ojo, diente por diente, quemadura por quemadura, mano por mano, cardenal por cardenal, casa por casa. Ahora, pues es necesario señalar que la ley del talión, pues no es una pena como tal, ¿no? Y menos su ejecución. En cambio, es finalmente una venganza, o es similar a una venganza, porque lo que se busca es que la persona que lo hizo sufra por lo que hizo, ¿no? Entonces, perdón. Ahora, aquí está. Entonces, tenemos que tener presentes que desde ahí empieza a estudiarse y analizarse la acción penal en esta ley del talión, que pues además pues pierde un poco de vigencia, pero que se asume también en el derecho romano, en aquella norma que decía que si alguno rompe un miembro a otro y no se lo arregla, o no se arregla pues con él, pues se tiene que hacer lo mismo con este otro, ¿no? Pero en todo caso no existe hasta esos momentos una concepción de la acción, sino es más adelante en la historia cuando ya se va desarrollando, ¿no? Ya cuando se adentra en el estudio del derecho penal, pues empezamos a entender que la comisión de un delito o falta, pues no le otorga a ningún sujeto jurídico particular un derecho subjetivo al castigo del delincuente, ¿no? Y esto también sucede con el Estado, es decir, que aunque sabemos que el Estado es el titular del denominado ius puniendi, lo cierto es que no se trata de un derecho subjetivo en sentido propio, sino más bien en un deber del Estado de dar respuesta legalmente prevista a las conductas delictivas. La acción penal concentra en definitiva los derechos que el Estado reconoce a los sujetos que pretendan hacer valer ante los tribunales penales ese denominado interés público en la persecución penal. ¿Me estoy dando a entender con esto? Sí. Sí. Ok, bien. Entonces, la acción penal, decimos entonces, que confiere a su titular el poder de acusar, el poder de señalar. El ejercicio de la acción penal supone la formulación de una acusación criminal. Acción penal
es igual, por lo tanto, a la acusación. Y acusar consiste, a su vez, en tres situaciones específicas o tres extremos específicos. Uno es describir los hechos con apariencia delictiva. Ese hecho que reviste apariencia de delito. Dos, la posibilidad de atribuírselos o de imputárselos a una o varias personas determinadas. Y tres, de solicitar del tribunal la imposición de la pena correspondiente, ¿no? La acusación es con esto que yo menciono una clase o una modalidad de pretensión en lo civil, ¿no? Pero propia del proceso penal. Entonces, para el proceso penal se habla de una pretensión punitiva. Por lo tanto, entonces, el ejercicio de la acción penal implica la constitución del accionante en parte acusadora. Solo puede ejercitar la acción penal quien previamente, quien con antelación ha adquirido un estatus de parte acusadora. Y bueno, además, pues debemos recordar que el momento propio para el ejercicio de la acusación será el momento del juicio oral, con independencia, por supuesto, de que con anterioridad los sujetos interesados en la persecución penal ya se hayan apersonado como parte en el proceso y hayan manifestado expresamente la voluntad de ejercer en él la acusación cuando llegue ese momento oportuno. Esto, pues es meridiano, es lo suficientemente claro cuando son particulares quienes formulan la acusación, sean o no perjudicados. Ejercitan la acción penal en sentido amplio desde el momento en que se incorporan al proceso. Entonces ya sabemos que en sentido propio la función de acusar se desempeña durante el juicio oral, ¿no? Es cierto, por lo tanto, que durante la fase de instrucción o la fase de investigación aún no se acusa en sentido propio, a pesar de que es lo que vemos en los medios o es lo que estamos acostumbrados, pero no hay una acusación en sentido propio. Pero eso, por supuesto, no impide que pueda hablarse de ejercicio de la acción penal durante esa fase. Y es que quien se ha constituido en parte acusadora durante la etapa de instrucción o la etapa preparatoria y participa en ella, lo hace con la finalidad de asegurar la posibilidad de acusar en sentido propio una vez que se abra el juicio oral, ¿no? Desde que lleguemos a esa etapa. Entonces, promueve el desarrollo de las actuaciones precisas para la obtención de las pruebas incriminatorias a través de las que convence al juez instructor de que existe una apariencia delictiva suficiente como para pasar a la siguiente etapa, ¿no? O siguiente fase del juicio. En cambio, cuando se trata del Ministerio Público, la situación es diferente. El Ministerio Público interviene en el proceso penal desde su inicio. Sin embargo, durante la instrucción, su labor no consiste no consiste propiamente en el ejercicio de la acción penal, sino en la defensa de la legalidad. Ojo, en la defensa de la legalidad. Por supuesto, con sujeción al principio de imparcialidad, ¿no? Por eso el Ministerio Público tiene el deber de promover la investigación
de todos los datos o todas las circunstancias y de todos los hechos que aparezcan, tanto los que perjudican como los que benefician al encausado. Una y otra cosa. Ojo con eso. Eso es muy importante porque lo que conceptualmente nos arroja la realidad es diferente. Bueno, una vez terminada la instrucción, la investigación, el Ministerio Público tiene el deber de valorar los resultados de la investigación. Y si considera que de estos se deduce una apariencia de delito contra el imputado, pues los principios de legalidad y de oficialidad lo obligan a ejercer la acción penal, es decir, a asumir formalmente en el proceso la condición de parte acusadora. Pero esta situación no lo hará mientras no arribe o no llegue al momento en que formalmente corresponde ejercer la acusación, ¿no? En el escrito de acusación o en el escrito de calificación provisional, depende de cuál sea el procedimiento, pero en ambos casos, antes de la celebración de las sesiones de un juicio oral. ¿Me voy dando a explicar hasta el momento? Sí. Ok. Sí, Bien. Sí, gracias. Muy bien, muchas gracias por cualquier cosa que ustedes necesiten, me levantan la mano y lo vamos como. Bueno. Ahora, el ejercicio de la acción penal en nuestra legislación está configurada como la manifestación de un derecho, como el cumplimiento de un deber, en función de quién sea el sujeto accionante. Entonces, se configura como el ejercicio de un derecho cuando corresponde a sujetos particulares en alguna de las modalidades que pues figuran en nuestro código. En principio, como el ejercicio de un derecho atribuible a todos los ciudadanos y ejercido por todos ellos, aunque no hayan tenido un daño directo, un perjuicio directo del hecho, ¿no? Aunque no hayan tenido eso, tienen ese derecho atribuido como ciudadano. Y ese derecho nace de cualquier delito perseguible de oficio, es decir, como el ejercicio de la acusación popular, ¿no? También como el ejercicio de un derecho que se le atribuye a los sujetos jurídicos perjudicados por un delito, nacido de los delitos que se persiguen de oficio a instancia particular o por previa denuncia del ofendido. Es decir, como el ejercicio de una acción particular. Y la tercera fórmula en que se puede ejercer la acción penal es como un derecho atribuible con carácter exclusivo a las personas o los sujetos perjudicados en los casos de delitos perseguibles solo a instancia de parte, como ejercicio, por lo tanto, de una acusación privada. Esas tres fórmulas están consagradas en la distinción que el artículo, no tenía la mano, perdón, 24, 24 bis, 24 ter, que están en su código procesal penal, y 4.
Esos artículos son los que plantean estas tres distinciones para hacer o para ejercer la acción penal. Como ustedes, algunos de ustedes ya las conocen, solo o lo que vemos ahí es una clasificación que el código hace respecto a cuáles delitos se configuran como perseguibles de oficio, cuáles lo son perseguibles de oficio a instancia particular y cuáles son perseguibles solo a instancia privada, ¿no? O sea, que es lo que se conoce doctrinariamente como la acción popular, que son los de oficio, cualquiera puede denunciar, la acción particular, las que se persigue solo con los que han sido, o se persiguen de oficio cuando han sido denunciados por aquellos que están legitimados para hacerlo, y los de acusación privada, que son aquellos en los que tenemos obviamente una persecución privada. Entonces, con eso pues, se configura el cumplimiento de un deber cuando el que la ejercita ese Ministerio Público ante la presencia de hechos pues, que revisten esa apariencia de ser delitos públicos o semipúblicos en el caso de los de instancia de parte. En todo caso, el ejercicio de la acción penal constituye pues siempre la manifestación de un poder jurídico. Pues la idea de poder jurídico es un elemento común al ejercicio de un derecho y al cumplimiento, por supuesto, de un deber. Quien ejercita la acción penal lo hace porque puede, es decir, porque el ordenamiento lo reconoce o le reconoce el poder, lo reconoce como el sujeto que puede, o le reconoce el poder para hacerlo. Cosa distinta es que el ejercicio de ese poder no dependa de la simple voluntad del titular de la acción penal. Veamos. El vehículo, el instrumento típico por el que se ejercita inicialmente la acción penal es la querella. Ya veremos un poquito más adelante estos años. Con detenimiento, porque esto sí tenemos, independientemente de nuestra nivelación o no, tenemos que aprender a construir una querella, ¿no? Y es a través de esta querella que se manifiesta al órgano judicial la voluntad de ser parte acusadora en un proceso penal. Existen, entonces, no obstante, otros cauces, ¿no? Sí, el perjudicado puede convertirse en parte acusadora si acepta el denominado ofrecimiento de acciones o que ha de hacer el instructor al tomar la carga. Pero en cualquier caso, a lo largo del proceso penal, son precisos los actos de confirmación de la acción penal, a través de los cuales se ejercita en sentido propio la acusación penal. Se trata de pues, los escritos de acusación para el procedimiento abreviado, la calificación provisional en el proceso común, en los cuales las partes acusadoras fijan con claridad sus peticiones al tribunal antes de que comiencen las sesiones del juicio oral. Si la querella sirve para adquirir formalmente el estatus de parte acusadora, pues entonces los escritos de calificación provisional y acusación pues son el instrumento para el ejercicio puro y duro de la acusación, ¿no? Esta acción penal, como lo mencionaba hace unos momentos, antes de iniciar esta serie de ideas respecto a de cómo vamos a iniciar el proceso penal, tiene que cumplir con ciertos requisitos. Esos requisitos son atacables. La acción penal,
a diferencia de la acción civil, no le otorga a sus titulares el derecho de obtener una sentencia favorable. Ni siquiera les concede, según vamos a ir viendo, el derecho a que por su sola voluntad se pueda abrir el proceso, por supuesto, proceso penal, y a que pues, se deba desarrollar con todos sus trámites hasta concluir por medio de una sentencia, como si sucede en el civil, ¿no? Les concede el poder de acusar, es decir, el poder de intervenir en el proceso penal formulando una acusación. Además, la acusación penal no es absoluta o incondicionada. No basta con la simple voluntad de acusar de un sujeto interesado en la persecución penal para que a ese sujeto le resulte posible formular una acusación penal, ¿no? Entonces, según lo que acabo de señalar, la acción penal como poder de acusar no depende para su realización de la simple voluntad de la parte acusadora. El simple hecho de que un sujeto pretenda ejercitar el contenido de la acción penal no significa que lo pueda hacer. Por el contrario, es un presupuesto general del ejercicio de la acción penal la existencia de un hecho que revista apariencia delictiva. La existencia de un hecho que reviste la apariencia delictiva. Un hecho que parece delito. Pero además, que así lo perciba o así lo aprecie el juez o el tribunal competente. Pueden haber actos inmorales que nosotros consideremos tan malos, pero que no se constituyen delito. Y esa apariencia delictiva que yo pueda recibir puede hacer que no lo aprecie el juez o el tribunal competente. Si no se logra concatenar una y la otra, nos hace falta ese presupuesto. Y es que, vamos a ver, el ejercicio de la acción penal solo tiene sentido en el marco de un proceso penal ya iniciado. Y el comienzo de un proceso penal depende de que el juez, instructor o investigador tenga la noticia de la comisión de ese hecho que reviste apariencia de delito. Por lo tanto, el comienzo del proceso penal no obedece necesariamente al ejercicio de la acción penal. Es cierto que muchas veces el juez percibe o le llega la noticia criminal precisamente porque el interesado en ser acusador lo pone en conocimiento, por supuesto a través de una querella. Pero que el proceso comience depende también en esos casos de que el juez considere que los hechos descritos en la querella sean creíbles, sean verosímiles y que revistan esa apariencia. Además, para que la acción penal tenga sentido, es preciso que el proceso penal iniciado avance y que se llegue en él a la fase de juicio oral, que será en todo caso donde se formulará en toda su plenitud la acusación criminal. Y para ello, pues es también necesario que la apariencia delictiva detectada al comienzo del proceso se confirme tras las investigaciones y se concrete en una o varias personas. Esto, pues como se intuye, tampoco depende de la voluntad de la parte acusadora, sino pues de la realidad de las cosas y de los, por supuesto, frutos de la investigación.
sin olvidar, claro está, por supuesto, el papel activo de colaboración de las partes acusadoras durante el proceso de investigación o de instrucción. Por mucho que los acusadores insistan en ello, no se puede abrir un juicio oral si el juez no considera que hay razones suficientes para eso. Además de ese presupuesto general de existencia y de subsistencia de una apariencia delictiva, también son presupuestos especiales de la acción, aquellos que establece el código sobre el poder de acusar de determinados sujetos para determinados delitos. Estos presupuestos especiales son objeto o serán, o no son objeto, son establecidos en el código para definir quiénes pueden o no hacer. Por ejemplo, el legitimado para acusar o para señalar el robo de una cosa o de un bien es el afectado. El legitimado para señalar o acusar el fraude fiscal será la Superintendencia de Administración Tributaria. El legitimado para señalar un fraude en un contable, en una sociedad anónima, serán los socios o el administrador, los administradores, dependiendo si hay administrador único o hay consejo de administración. Eso, ya lo veremos en el código, es el segundo requisito de la acción. ¿Quién lo puede hacer? No todos los delitos pueden ser acusados o señalados por todos. Y tercero, la concurrencia pues de esos presupuestos de la acción debe estar sujeta desde el primer momento al control jurisdiccional. Entonces, en consecuencia de ello, cuando se interpone la querella, que es la forma típica de ejercicio de la acción penal, se interpone la querella con la finalidad de dar comienzo a un proceso penal en relación con ciertos hechos, el juez a cargo, que es el juez, que es el denominado doctrinariamente como juez instructor, debe o ha de juzgar si esos hechos que se relatan en la querella no son manifiestamente falsos, son infundados, son inverosímiles o si encajan de verdad en algún tipo penal. Y solo si los hechos parecen delictivos y punibles, tiene sentido el proceso. Y la existencia en él de una parte acusadora es lo que es lo que nos va a dar en todo caso la posibilidad de seguir, ¿no? Son esa apreciación del juez de que de verdad es un delito y que es punible, es que tiene sentido que exista proceso y que exista un acusador, ¿no? En caso contrario, la querella debe desestimarse. Sí, Leonel, adelante. Licenciado, disculpe, fíjese que yo estaba viendo una situación del delito contra el orden público. Ajá. En este caso, ¿quién sería la parte acusadora contra este delito? Mira, ahorita... ¿O quién puede ser? Te voy a dar los artículos que quiero yo analizar con ustedes detenidamente, porque esta parte es importante. No los tengo a la mano ahorita y ya se me perdieron aquí. Pero parte de ello es lo que vamos a ir buscando. Vamos a ir analizando con detenimiento.
Porque en estas acciones que te refieres a la acción, a los delitos de acción pública. No, esa es la violación al orden público. A la violación al orden público. La Sí. violación al orden público es un delito de acción pública. Entonces, puede ser determinado por cualquier persona. Dentro de todos, es que hay unos relacionados con ellos que están específicamente para ciertas autoridades. Y esas autoridades son las que vamos a ir viendo que están señaladas específicamente en el código. Pero lo más importante ahorita es que, digamos, logremos entender que en esos artículos, que debemos de hacer casar esos artículos con esta acción penal. Es decir, ¿quién es el sujeto legitimado? Y ahí es donde vamos a establecer si la acción penal es perfecta o no. Si no es perfecta, si no logramos ninguno de estos tres elementos, que ahorita estamos viendo el tercero, que es la convicción del juez respecto a la existencia del delito, es decir, de ese hecho aparentemente delictivo, si no existen esos tres elementos, no puede continuarse conociendo la querella, ¿no? Por supuesto, mediante el procedimiento adecuado, ¿no? Entonces, cuando el proceso penal ya se ha iniciado como consecuencia pues, de una denuncia, de un atestado policial o del conocimiento privado de un juez, esa decisión de incoar el proceso o iniciar el proceso presume que el órgano jurisdiccional ha apreciado la existencia de ese hecho con apariencia delictiva. Si se presenta una querella diferente a las otras formas de iniciar, que es la denuncia, el atestado o el conocimiento de oficio, pues entonces el juez pues ya no tendrá que volver a analizar si el hecho reviste o no la apariencia delictiva, pues el juez ya lo hizo antes, ¿no? O sea, tendrá por parte del querellante, cuando el hecho al que se refiere la querella sea ese que ha motivado la apertura del proceso, y siempre que no concurra alguna circunstancia especial que lo impida, tener al querellante con la condición de acusador. El presupuesto de la acción penal, entonces, consiste en la apariencia delictiva. Sigue siendo sometido al control del juez a lo largo de toda la fase de instrucción. Entonces, es posible que después de practicadas diligencias de investigación, el juez llegue a la conclusión de que no concurren los presupuestos para la acción penal, ¿no? O sea, se ha desvanecido por los medios de investigación la apariencia delictiva del hecho que se presenta como fundamento de esa acción penal. O bien se revela que quien ejerció la acción penal estaba incurso en alguna causa de denegación de legitimación para ejercitarla, alguna circunstancia especial, ¿no? Cumpliendo esos tres elementos, es que pueden hacer y dar vida a la acción penal. Y es algo que tenemos que tener muy claro. Y ustedes dirán, ¿por qué nos estamos refiriendo a la querella y no a la denuncia? Porque la denuncia no necesariamente tiene que tener esos elementos, ¿no? O sea, ya veremos más adelante que el funcionamiento para que llegue, pues se puede desestimar la denuncia en sede fiscal, haciéndole ver que esos elementos son inexistentes y que pues, obviamente el Ministerio Público no llegue a
a someterlo al juez. Y puede ser, pues, en todo caso, después de hacer las investigaciones, someterlo al juez para decirle que desestima el caso y eso pues se convierte en una desestimación en judicial. Pero esos tres elementos son los que eventualmente hacen nacer y hacen persistir y hacen legitimar la acción penal. En la siguiente sesión vamos a continuar con esto que nos mencionaba Leonel, que son los hechos, son los términos legales relacionados con la legitimación especial para cada uno de esos delitos. ¿Tienen alguna duda respecto a lo que yo haya dicho? ¿Me di a entender en la explicación que di? Sí, licenciado. Muchas gracias, Leonel. Excelente su explicación, licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, entonces, sí, Valverde y Gisela, sí voy a compartir el video. Me voy a dedicar este fin de semana a corroborar el ingreso. Hay unas solicitudes pendientes en el grupo de Facebook para subir este video. Y ya lo puedan ver. Sí, Mirna, Dulce, María. Dulce, Sí, no se preocupe, yo sé que se le olvida que es Dulce porque aparece primero Mirna, pero bueno. Fíjense que estamos consultando ahí con algunos compañeros si usted nos va a brindar lo que es un material escrito. O sea, para consultar, leer. Hay algunos textos. Miren, no tengo yo dentro de mis libros algún PDF que les pueda servir o que les pueda subir. Voy a buscar con mucho gusto alguno de doctrina para que lo tengan, y hay algunos textos en el mercado nacional con que están basados en nuestra legislación, que son lo suficientemente buenos como para ir entendiendo el panorama que yo les puedo recomendar. Voy a buscar cuál es el más adecuado o cuáles son los más adecuados para que ustedes los busquen y los vayan pues dándole lectura a la par de ir entendiendo los conceptos. Con mucho gusto yo se los busco. Gracias, Lick. Ya, no se me olvidó que ya me lo habías pedido. Ya lo vi en el chat, pero por eso no te contesté porque lo tengo pendiente. Perdón, Nineta, adelante. Buenas noches, licenciado. Perdone, es que yo estaba notando que usted estaba diciendo que estábamos hablando de la querella y la denuncia. Entonces mencionaba algo de la denuncia que decía, no necesariamente tiene que tener, pero ya no lo terminó y yo me quedé con la duda de qué es lo que no tiene que tener la denuncia. ¿Qué habrá sido? Voy a revisar el video. Mira, vamos a ir viendo la forma, la noticia criminal llega a través de una denuncia, un atestado policial o de una querella. Lo natural para el ejercicio de la acción penal es la querella. La querella tiene que cumplir con ciertos requisitos formales. La denuncia no tiene que cumplir con todos esos requisitos. Vamos a ir viendo posiblemente lo que yo te haya dicho ahí y que me haya quedado en el tintero es que no tiene o no se cumplen los mismos requisitos de formalidad con la querella. Lo que pasa es que la querella sí la presentas, como veremos más adelante, ante el tribunal. La denuncia la presentas ante el Ministerio Público. Y en la denuncia todavía no se ha entrado a calificar la acción penal. El Ministerio Público hace una investigación previa y si llenan los elementos que hemos hablado, entonces procederá a trasladarse al juez. Y ahí ya se empatará con el proceso de la querella. Muy bien. Gracias, licenciado. Adelante, Leonel. Profesor, eso fue referente a cuando usted dijo de que era el poder no tienen el poder de poder acusar de la existencia de un delito que parezca derecho delictivo, ¿no? Que parezca de un hecho que tenga apariencia delictiva. Ajá.
Sí, la línea entre la querella y la denuncia es muy tenue, porque siempre deben de cumplir ciertos requisitos. Eso lo vamos a ver, porque digamos, de la querella tú te conviertes en una parte procesal de la denuncia, no necesariamente. La denuncia puede simplemente iniciar o echar a andar el proceso de investigación y tú abstraerte o abdicar de continuar en el proceso. En la querella sí necesariamente acompaño y me convierto en acusador, que por supuesto que al ser querellante yo me convierto, dependiente del tipo de delito, en querellante adhesivo, en querellante. Sí, ¿no? Licenciado, muy buenas noches. Buenas noches, René. Disculpe, yo recuerdo un par de conceptos y tal vez usted me corrige. Una denuncia, como usted bien lo dijo, se interpone en el MP a título personal de una persona particular, y la querella se interpone en un tribunal, pero es auxiliado por un abogado. ¿Es correcto eso? Sí. La querella necesariamente requiere de auxilio profesional, porque ya estás en sede judicial. En la denuncia no es necesario que lleve auxilio profesional. De hecho, hoy por hoy se puede hacer hasta en internet, ¿no? Te metes y presentas la denuncia de forma personal sin necesidad de defensa técnica o de auxilio profesional. Muchas gracias, Lick, muy amable. Con mucho gusto, René, a tus órdenes. ¿Alguna otra duda? Gracias, Lick, por su cátedra. Muchas gracias, muy amable. Buenas noches, Lick. Con mucho gusto, William, a sus órdenes. No se llaman sellos, se llaman timbres forenses, que es los que Gracias. Alguien hizo una pregunta ahí. Los timbres que se acompañan cuando... Perdón, Jocelyn, adelante. No, únicamente para decirle su cátedra, licenciado. Muchas gracias. Te agradezco mucho. A ustedes todos les agradezco su presencia y asistencia a esta sesión. Esperamos vernos entonces el próximo martes. Espero ir resolviendo los accesos como yo les he señalado. Cualquier duda de conectividad de las plataformas o del contenido de la clase, no duden en escribirme sin ningún reparo, por favor. Les agradezco a todos, les deseo una muy feliz noche, que tengan una actividad familiar gratificante el resto del día. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Buenas noches. Gracias, Lick. Gracias. No, aquí tiene.